La Carta de los Romanos es uno de los libros, o quizás el libro principal y más importante del Nuevo Testamento. Un creyente que no ha estudiado la Carta de los Romanos es un creyente que tiene un vacío doctrinal muy grande y muy peligroso. Repito, un creyente que no ha hecho un estudio profundo de la Carta a los Romanos es un creyente que tiene un vacío doctrinal grande, profundo y sobre todo peligroso. Recuerden que la Biblia nos advierte de que estamos en tiempos peligrosos. ¿Y cuál es el peligro de estos tiempos? Que hay hombres perversos, que hay hombres infiltrados en la iglesia, que Satanás se viste como ángel de luz, que es la época de los falsos cristos, ¿cierto? La época de guerras, rumores de guerra, ¿cierto? Ya pasamos de rumores de guerra a guerra, ¿cierto? Miren cómo las contracciones de parto se van acentuando y se van haciendo más fuertes, más intensas y más seguidas la una de la otra. Acabamos de salir de una pandemia y ahora está estallando una guerra que no sabemos si va a morir ahí o si se va a expandir, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que todo esto tiene que acontecer porque esto es principio de dolores, enseñó el Señor Jesucristo, así que no debemos tener una perspectiva positivista o triunfalista de los tiempos que nos tocan por vivir. No, estamos en tiempos de guerra, y no solamente de guerra entre Rusia y Ucrania, sino que estamos envueltos en una guerra entre el bien y el mal. Estamos envueltos en una guerra a muerte por el fin de los tiempos. El enemigo sabe que le queda poco tiempo y el enemigo está soltando toda su artillería de maldad y de iniquidad. Y pues el blanco es la iglesia. Y nosotros sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores, pero tenemos un armamento y una de las partes de ese armamento más importante es la espada de la palabra de Dios. Pero si usted no la conoce, si usted no la sabe usar, aunque usted tiene la victoria garantizada en Cristo Jesús, usted es un soldado que va a caer muchas veces en batalla porque usted no se sabe defender, porque usted no conoce el arma más poderosa que tenemos contra el reino de las tinieblas, que es el arma de la poderosa y gloriosa palabra de Dios, que nos hace libres de todas las acechanzas del diablo y de toda esclavitud. Entonces el libro de Romanos es un libro supremamente importante, se llama, o lo llaman los teólogos, lo llaman la columna vertebral de la fe cristiana, porque ahí está todo, o sea, todo lo que tenemos que saber de nuestra fe, de lo que creemos y de lo que somos en Cristo Jesús, de lo que Cristo hizo por nosotros, de lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, de nuestra vida, de nuestra salvación, de nuestra redención y de nuestro gran y poderoso Salvador. Todo eso está condensado en la carta a los romanos. Y es una carta porque el apóstol Pablo la escribió en forma de carta, pero a su vez el contenido de esta carta es el tratado teológico y doctrinal de la fe cristiana más profundo, más completo y más poderoso que hay en todos los escritos de la Biblia. Entonces, gloria a Dios por los que decidieron hacerlo. Hay muchos que lo han hecho 10 veces. Yo no sé qué número de veces yo he estudiado esta carta, pero siempre que la estudio, la verdad es que es un gozo. Uno experimenta un avivamiento, uno experimenta un despertar espiritual, uno experimenta una alegría. Hasta hace poquito estaba así como con el ánimo abajo, pero cuando me zambullé en la palabra de Dios, yo dije, uy, esto es tremendo, es glorioso, y con toda seguridad lo vamos a disfrutar al máximo. Mi deseo es que disfruten de esta palabra tanto como yo la disfruto, y que esta palabra haga en ustedes el mismo cambio, la misma transformación que hizo en mi vida y que hace en la vida de todos aquellos que abren su corazón a esta palabra. Vamos a estudiar la carta a los romanos. Creo que todos saben ya que el autor es el apóstol Pablo. Es una de las cartas más famosas del apóstol Pablo, la más larga, la más completa, la más teológica, la más doctrinal. El tema de la carta, como lo vamos a ver en el desarrollo, es el Evangelio de Dios. ¿Por qué el Evangelio de Dios? Porque es que nosotros creemos que el Evangelio es aquel mensaje que nos dan inicialmente cuando nos llaman a los pies del Señor Jesucristo. Aquel compartir de quizás de un hermano o aquella primera experiencia que tuvimos cuando fuimos por primera vez a una iglesia cristiana o cuando nos predicaron por primera vez el Evangelio. Pero el Evangelio es todo, o sea, el Evangelio es todo. O sea, lo que nosotros recibimos es como una introducción al Evangelio, pero el Evangelio es todo. O sea, toda la vida cristiana es Evangelio. El Evangelio tiene una profundidad
¿cierto? Nosotros podemos conocer el Evangelio en un instante, en un segundo, arrepentirnos, volvernos a Cristo, nacer de nuevo, tener una experiencia genuina de conversión, pero la comprensión de esa experiencia, el comprender lo que pasa ese día cuando pasamos de muerte a vida, el comprender lo que pasa ese día cuando Cristo nos sale al encuentro, el comprender las dimensiones de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nos puede tomar la eternidad, la eternidad. Así que esto, se dice, este libro es la carta a los romanos, es el libro que trata de manera más completa y profunda el Evangelio de Dios, siendo que el Evangelio de Dios es algo tan glorioso que por los siglos de los siglos nunca jamás terminaremos de comprenderlo, analizarlo, abarcarlo todo. Entonces, esta carta fue escrita aproximadamente en el año 57 después de Cristo por el apóstol Pablo y respondía a una necesidad que él veía porque no lograba llegar a Roma, donde había ya establecida una iglesia. Ya en Roma había establecida una iglesia, el apóstol Pablo ya había escuchado de los creyentes de Roma, ya conocía del testimonio de conversión genuino de una congregación en Roma, pero por mucho que había intentado viajar a Roma para adoctrinarlos, para formarlos, para edificarlos, discipularlos, quizás había tenido muchos obstáculos y él se vio obligado, se decidió a escribir una carta donde él pudiese condensar los puntos principales del Evangelio del Señor Jesucristo, evangelio que ellos ya habían recibido. Por eso es que sabemos que cuando decimos que el tema de la carta es el Evangelio de Dios, no quiere decir, eso no es para cristianos, es para incrédulos. No, no, es para los que han creído en el Señor Jesucristo, para los que han oído el Evangelio, pero que necesitamos ir más a fondo, que necesitamos conocerlo más a profundidad. Y el apóstol Pablo eso es lo que hace con creyentes que ya han recibido el Evangelio, que ya han obedecido el Evangelio, dicen, ahora les voy a escribir acerca de lo que trata este glorioso Evangelio. Ese es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Cuándo lo escribió el apóstol Pablo? Lo escribió en el tercer viaje misionero. Eso lo encuentran en el capítulo 15 de Romanos. No lo vamos a leer por razón del tiempo. Todas estas citas, este material yo lo estaré pasando al grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan y así en sus casas van repasando. Y recuerden que también va a quedar grabado en YouTube, se va a montar a YouTube. Entonces no hay problema, trate de concentrarse, no corra tanto, si no es diestro con la Biblia, no corra tanto, escuche que todo va a quedar grabado. Esta carta la escribió el apóstol Pablo en el tercer viaje misionero. Eso está escrito en el capítulo 15 de Romanos, versículos 25 al 26. El tercer viaje misionero está descrito en el capítulo 20 del libro de Hechos, versículos 2 a 3. Y el apóstol Pablo se encuentra específicamente en un lugar de Corinto. Él está en Corinto y eso lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 16. En el momento de escribir Pablo la carta a los romanos, se encuentra en la ciudad de Corinto, precisamente también fundando la iglesia de Corinto. Pablo es un apóstol del Señor Jesucristo y ya vamos a definir lo que es un apóstol. Y está específicamente alojado en casa de Gayo, un hombre que es famoso por su capacidad de hospedar a los creyentes, ¿cierto? Entonces, vamos adelante con nuestro estudio de Romanos para no detenernos en estas cosas que ustedes fácilmente las pueden investigar. Vamos primeramente a la introducción de la carta a los romanos. Y la carta a los romanos tiene una introducción. Como carta, ¿cierto? Como carta, toda carta tiene unas partes que son, por lo menos cuando nosotros escribimos una carta, ponemos la fecha. No sé si las cartas todavía se escriben así, yo soy del tiempo antiguo, entonces colocábamos Barranquilla, marzo 14 de 2000, de 1900 no sé qué, señora Claudia, no sé qué, y la firma detrás. O sea, esa es la estructura de una carta de estos tiempos o de los tiempos míos. No sé si habrán cambiado. Pero la estructura de la carta en aquellos tiempos, que es lo que estamos enmarcando aquí como introducción, la estructura de la carta tiene de primero, tiene el remitente. Entonces, tenemos un bosquejo y con este bosquejo vamos a ir trabajando. Vamos a
estudiar la primera parte del bosquejo de la carta del apóstol Pablo. En su primera parte tiene una introducción y esa introducción abarca el versículo 1 al 17 del primer capítulo. O sea, la introducción está en Romanos 1, del 1 al 17. Y en el versículo 1, lo primero que se coloca, según la época, según la usanza, según ese momento histórico, según esa cultura, primero se colocaba el nombre del remitente. Entonces vamos a leer el versículo 1, donde el apóstol Pablo se presenta como remitente según la estructura de la carta de aquellos tiempos. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Solamente en la manera de presentarse, el apóstol Pablo nos habla acerca de su identidad. Qué bueno y glorioso es tener identidad en Cristo. Qué bueno y glorioso es saber quién somos en Cristo Jesús. Se ha perdido la identidad. Se ha perdido la identidad. Hemos olvidado aquel versículo que dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y nos hemos vuelto tan mundanos, nos hemos vuelto tan iguales al mundo que hemos perdido nuestra identidad. Y la identidad se pierde porque nos alejamos de la fuente de la identidad. Y esa fuente de esa identidad, lo que dice lo que somos, es la palabra de Dios. No hay plenitud más grande para un ser humano que saber quién es y para dónde va. Toda la ola de suicidios y todo el auge de la depresión que hay en la iglesia y en el mundo, por supuesto. Cuando hablamos de suicidio, estamos viendo que la tasa de suicidios está aumentando en el mundo. ¿Por qué? Porque la gente perdió el sentido y perdió la identidad. O sea, la gente no sabe quién es ni para dónde va. La gente vive en un mundo de mentiras, en un mundo virtual, con amistades falsas, con fotos falsas, con experiencias falsas. O sea, todo está construido a base de mentira y de falsedad. Después de que se toman las fotos, después de que le dan like, después de que se encierran en su cuarto oscuro y se enfrentan a una profunda tristeza, producto de que no hay sentido, de que no hay propósito, de que no sé quién soy, de que no sé para dónde voy. Y repito, no hay plenitud más grande para el ser humano, no hay mayor realización para el ser humano que saber quién soy y para qué estoy aquí. Saber quién soy y cuál es el propósito de mi existencia. Y el apóstol Pablo escribe plasmando en su carta lo que él es y por lo cual él está aquí. Y dice: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Esa es la razón de su vida, esa es la razón de su existencia. La primera palabra con la que él se define son tres palabras claves. El apóstol Pablo es un siervo, el apóstol Pablo ha sido llamado y el apóstol Pablo ha sido apartado. Escucha bien, tres cosas claras. Y no son solo con el apóstol Pablo, son con la iglesia. Cuando yo me encuentro con alguien que no ha sido apartada, es decir, santificada, es porque todavía no es iglesia. Es una persona religiosa, pero no ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo es un siervo, es alguien que ha sido llamado y es alguien que ha sido apartado. La palabra que ha sido traducida como siervo es un término griego doulos, que no significa realmente siervo, sino esclavo. Esclavo en el sentido más humilde de la palabra, en el sentido más bajo de la palabra. Doulos se utilizaba para los esclavos que se colocaban en la parte de abajo de los barcos y que tenían que remar al sonido de un tambor. Ellos solamente tenían que remar a cada sonido de tambor, a cada golpe de tambor, tenían que remar y remar y remar. El soldado que por algún motivo, debilidad, hambre, cansancio, desfallecimiento,
dejaba de remar porque ya no podía más y sonaba el tambor y no hacía el movimiento correcto del remo, simplemente lo mataban y lo echaban al fondo del mar porque no servía para nada. Eso era un doulos, un remero que tenía que ir al compás de un tambor. Y el apóstol Pablo utiliza específicamente ese término para siervo, que si se traduce mejor, se traduciría como esclavo. Dice siervo de Jesucristo. Pero el apóstol Pablo utiliza esa palabra esclavo de Jesucristo, la utiliza con gozo y la utiliza con alegría. Porque, como diría un gran predicador que escuché hace poco, todos los seres humanos somos esclavos de algo o de alguien. Todos los seres humanos somos esclavos. La diferencia está en el Señor al cual estamos esclavizados. Algunos son esclavos del pecado para muerte y otros son esclavos del Señor Jesucristo para vida. ¿Cuál de las dos esclavitud es a la que tú estás sometido? Es algo que tenemos siempre que reflexionar. El apóstol Pablo dice que él es un esclavo del Señor Jesucristo con el gozo y con la alegría que produce el saber que en otro tiempo éramos esclavos del pecado para muerte, pero que ahora por amor hemos sido conquistados por el Señor Jesucristo, que nos libertó de la muerte y que nos hizo suyos. Y ahora es un gozo, es un placer y es un deleite vivir para Él, vivir por Él y vivir con Él. Eso es lo que es un esclavo. Es alguien que sirve con gozo y con alegría al Señor que le dio la libertad. Ahora, además de eso, dice que ha sido llamado a ser apóstol, llamado a ser apóstol. Y esto es interesantísimo porque el término apóstol o el ministerio de apóstol en estos días ha sido completamente profanado, denigrado, adulterado, burlado. Si nosotros queremos saber lo que es un apóstol, tenemos que ir a las escrituras y ver lo que es un apóstol. Y si nosotros queremos saber cómo vive un apóstol, tenemos que ver las vidas de Pedro, las vidas de Pablo y las vidas de todos aquellos hombres que fueron llamados por Dios para ser apóstol, llamados por Cristo para ser apóstol. Y usted puede recordar claramente en el testimonio del apóstol Pablo, que lo cuenta 3 veces en el libro de Hechos, cómo el Señor Jesucristo lo llama a ser su apóstol, llamado a ser apóstol. Entonces eso significa que un apóstol es alguien que ha sido llamado directamente por el Señor Jesucristo a dar un mensaje a su iglesia. Repito, un apóstol es alguien que ha sido llamado directamente por el Señor Jesucristo para dar un mensaje a la iglesia. El apóstol es alguien quien recibe el mensaje del mismo trono de Dios, de la misma persona del Señor Jesucristo. Eso es lo que es un apóstol. Y por ese motivo es que el apóstol Pablo muchas veces tuvo que defender su ministerio apostólico de personas que ponían en tela de juicio su llamado, porque él no estuvo cuando Jesucristo estaba en la tierra con los discípulos, con los apóstoles. ¿Por qué? Porque para ser apóstol del Señor Jesucristo se requería que hubiese estado con Jesús y se requería que tuviese una comisión, un llamado directo donde el mismo Jesucristo lo llama y donde el mismo Jesucristo le imparte su mensaje. Y como él, a diferencia de los 12 apóstoles, no había estado con Jesús en vida, él tenía que defender su ministerio y su apostolado estaba basado en ¿qué? En que él sí estuvo con el Señor Jesucristo, pero no antes de su muerte, sino que estuvo con el Señor Jesucristo resucitado y glorioso, que se le apareció en el camino, que lo derribó en el camino y que se le apareció muchísimas veces más frente a frente, dándole la palabra y dándole
el, el encargo, la comisión de ser apóstol. Entonces el requisito para ser apóstol es que Cristo lo haya llamado directamente. Los apóstoles que tenemos hoy en día son nombrados y ordenados por la iglesia, pero no son ni nombrados ni ordenados por el propio Jesucristo. ¿Por qué? Porque es que los apóstoles tienen un número que está completo ya. El número de apóstoles está completo. Los apóstoles fueron los encargados de echar los fundamentos de la fe cristiana, los fundamentos de la doctrina cristiana. Y cualquiera que tenga nociones básicas de arquitectura o de ingeniería sabe que un edificio solamente se echa el fundamento una vez. El fundamento no se echa varias veces. Los apóstoles echaron el fundamento de la fe cristiana. Y esa cita sí quiero que la leamos porque es supremamente importante que entendamos esto, porque sé que hay muchas personas que están aquí conectándose por primera vez y nuestro deseo es que abramos nuestros ojos y que crezcamos en la verdad. Vamos a la carta a los Efesios en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, el versículo 20, Efesios 2, 20, dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué quiere decir lo que acabamos de leer? Que la iglesia es como un edificio, no es un edificio, es como un edificio. Y no se refiere a la iglesia al lugar donde vamos, no, se refiere a nosotros. Aquí estamos reunidos y somos iglesia, aunque estemos por Zoom, pero estamos reunidos y somos iglesia. El Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Jesucristo está en medio de nosotros, impartiendo su palabra a cada uno de nosotros. Pero como iglesia somos un edificio que está edificado sobre un fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? El fundamento del edificio que se llama iglesia es la doctrina de los apóstoles. Y la piedra principal de ese fundamento es la persona del Señor Jesucristo. Mire qué interesante. Ese es un texto supremamente interesante. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. El fundamento de los apóstoles. ¿Cuál fue el fundamento que pusieron los apóstoles? Todo lo que ellos enseñaron acerca del Señor Jesucristo, porque ellos son los únicos que tienen autoridad de hablar acerca de la persona, de la obra y de la enseñanza de Cristo, porque ellos anduvieron con él. Entonces, todos ellos a quienes el Señor Jesucristo eligió a dedo, tú, todos ellos escribieron y colocaron el fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? La doctrina, las enseñanzas que aprendieron de primera mano de Jesús. Pero ese fundamento, que es la base del edificio sobre el cual nosotros somos edificados, ese fundamento tiene una piedra angular. Y esa piedra angular es, oye bien, no las enseñanzas de Jesucristo. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesucristo nos vinieron a través de los apóstoles. No, la piedra angular de ese fundamento es la persona del Señor Jesucristo. Así que nosotros somos iglesias siempre que estamos edificados sobre la doctrina de los apóstoles y aferrados a la persona misma viva del Señor Jesucristo. O sea, en la medida en que yo soy adoctrinada con la misma doctrina de los apóstoles y en la medida en que tengo una experiencia viva de comunión íntima, real y personal con el Cristo de la gloria, con el Cristo vivo y glorificado, en esa medida soy edificada como iglesia y hago parte del edificio que se llama iglesia. Por lo tanto, si mi fe, mis convicciones y mis creencias no provienen directamente o no están formadas por las doctrinas de los apóstoles, yo no soy iglesia. Si todo lo que tengo en mi fe son enseñanzas de hombres, doctrinas humanas, visiones, experiencias humanas, cosas de hombres que me fueron inculcadas, yo no soy iglesia. Pertenezco a un concilio, de pronto pertenezco a un ministerio, de pronto
conozco la visión de un pastor, pero no soy iglesia. Yo soy iglesia en la medida en que lo que enseñó Pablo, Pedro, Santiago, Juan, Lucas, Mateo, todo ello hace parte de mi esquema mental. Cuando yo puedo entender, cuando yo puedo perseverar en la doctrina de los apóstoles, ¿qué significa eso? Que yo pueda alimentarme de la palabra de Dios, que yo pueda beberme esta palabra. Yo soy iglesia, estoy siendo edificada sobre el fundamento. Pero eso no basta. También tengo que tener comunión con el Cristo resucitado, con el Cristo glorioso, con el Cristo verdadero, porque Él es la piedra principal del ángulo. Entonces, volvamos al llamado del apóstol Pablo a ser apóstol. Él fue llamado a ser apóstol porque fue llamado a colocar el fundamento. Luego, ¿es necesario que vengan más apóstoles? No, porque un edificio no necesita sino un solo fundamento. Un solo fundamento. También dice el apóstol Pablo en Romanos que ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo mismo, la piedra angular, el fundamento de la fe cristiana. Por eso, hermanos, es necesario que estudiemos la doctrina de los apóstoles y que creamos las mismas cosas que ellos creyeron y que nos aferremos al verdadero Jesucristo. Él fue llamado a ser apóstol porque fue llamado a colocar el fundamento. Pero no solamente eso, sino que en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 8, él dice que él es el último de los apóstoles. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 8, encontramos al apóstol Pablo diciendo, en el versículo 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos. Y al último de todos que de todos los apóstoles, como un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo se hace llamar el último de los apóstoles. Después de la doctrina del apóstol Pablo, nadie tiene que escribir nada. Él mismo escribió en su carta a los Gálatas, si alguno les predicare un evangelio diferente, el tal sea anatema, que significa maldito, sea maldito. Entonces, el apóstol Pablo fue llamado por Dios a ser apóstol, de tal manera, hermano, que yo sé que ustedes pueden pensar, ajá, y ese ministerio apostólico y profético, hermano, ese ministerio apostólico y profético no son apóstoles de Cristo. Y usted puede nada más comparar la vida sufrida, abnegada, sobria, humilde y gloriosa del apóstol Pablo con la vida llena de lujos, de vanidades, de excentricidades, de despilfarro, de arrogancia, de altivez y de falsas señales de los supuestos apóstoles que proclaman una prosperidad que no viene, que no vendrá, y que han hecho mercadería del pueblo de Dios. Entonces, apóstoles honestos, los otros son farsantes. Continuemos con la tercera característica del apóstol Pablo. Además de ser llamado por Dios, ha sido apartado. Dice apartado para el evangelio de Dios, apartado, apartado. La palabra apartado es la misma palabra que también se traduce como santificado, agios, apartado. Mire, como iglesia usted ha sido apartado. Hay gente que clasifica las cosas como que son pecado o no son pecado. Son pecado o no son pecado. Esto es pecado, esto no es pecado. Hermano, tenemos que entender que hemos sido apartados. Cuando usted comprenda la doctrina de haber sido apartado por Dios, cuando usted tenga una experiencia de haber sido apartado por Dios, usted entenderá entonces las palabras del apóstol Pablo que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay cosas que parecieran ser lícitas y correctas, pero que no son buenas para un alma que ha sido apartada por Dios para ser sierva de Dios, para predicar el evangelio. Hay cosas del mundo, de la carne, que parecen legales, pero que son enemistad contra Dios. Un hombre apartado es un hombre que le pertenece a Dios, es un hombre consagrado a Dios. No es un santurrón, no es un santurrón, es alguien que sabe que le pertenece a Dios. Es alguien que ya no le pertenece al mundo. Es alguien que ya no vive para agradar a los hombres. Es alguien que vive solo para agradar a
de Dios. Saber esto es tener gozo, es tener alegría, es tener plenitud, es tener paz. Una persona que sabe esto puede experimentar las tristezas normales de la vida. Sí, podemos tener momentos de desilusión, de angustia, de tristeza, pero nunca caeremos en las profundidades de la depresión y nunca llegaremos a esos episodios de suicidio. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene propósito, porque nuestra vida tiene significado, porque nuestra vida tiene sentido, porque tenemos identidad en Cristo Jesús, porque hemos sido apartados por Él. Eso es la verdad más poderosa que puede transformar una vida. Y yo quisiera que cada uno de los que están aquí conectados, escuchándome en su casa, puedan sentir más allá de la clase el llamado del Señor Jesucristo para pertenecerle a Él. Que puedan sentir como ese Cristo glorioso que una vez llamó al apóstol Pablo, está llamando a cada uno de ustedes a dejar lo que no es de Dios, a dejar aquellas cosas que si bien son lícitas, no te convienen, porque Dios quiere que vivas para Él, para su gloria. Una vida apartada, pero una vida gloriosa. Una vida de santidad y una vida de obediencia. Como el apóstol Pablo, nunca jamás, porque repito, él es un apóstol, pero como hijos de Dios y como iglesia, sí hemos sido llamados por Dios, hemos sido apartados y hemos sido comisionados para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Bueno, miremos ahora, ese es el remitente de la carta. Miremos ahora el tema de la carta. Les había dicho que el tema de la carta es el evangelio. El evangelio. Toda la carta de los Romanos trata sobre el evangelio, para que nos demos cuenta cuán profundo, glorioso es el evangelio. El evangelio es, número uno, es el evangelio de Dios. Vamos a leer la parte final del versículo 1. Dice, apartado para el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio de Dios. Y ese apartado para el evangelio de Dios significa que el evangelio es de Dios en el sentido de que es la buena noticia de Dios y que trata acerca de Dios, que es el legado de Dios para la humanidad. Ese es el evangelio. El evangelio de Dios, y solamente hay un evangelio, o sea, Dios solamente tiene un evangelio, el evangelio de su Hijo Jesucristo. Ahora, este evangelio no es nuevo en el sentido estricto de la palabra, no es nuevo el evangelio. ¿Por qué dice que no es nuevo? Dice el versículo 2 que Él, o sea, Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El evangelio que Pablo nos está presentando aquí fue predicado, anunciado y prometido. Predicado, anunciado y prometido desde el libro del Génesis. De hecho, cuando nosotros estudiamos el Génesis, y muchos del grupo ya lo han hecho, cuando nosotros estudiamos el Génesis, en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 16, aparece algo que en teología se llama el protoevangelio, o sea, la primera vez que se predica el evangelio. Cuando Dios le dice a la serpiente, maldita serás, maldita serás. Vamos a leerlo en el libro del Génesis. Vamos a leer esa primera promulgación del evangelio. Solamente tenemos que ir al capítulo 3, es facilito llegar, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 15, perdón, Génesis 3:15, no es 16 sino 15. Dice, y pondré enemistad, le está hablando a la serpiente, o sea que le está hablando al diablo. Dios le está hablando al diablo y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces hay dos simientes en enemistad. La simiente de la mujer, que es Cristo. La simiente de la mujer a la cual se refiere Dios proféticamente ahí en el libro de Génesis y que es la promesa de la redención. En el mismo momento en que Dios está
decretando el juicio sobre el pecado que acaban de cometer en el jardín de Edén. En ese mismo momento también está predicando el mensaje de la salvación. El evangelio es predicado, dice, pondré enemistad entre tu simiente, o sea, entre la simiente del diablo y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, le dice Dios al diablo, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, o sea, una herida mortal, y tú la herirás a ella en el calcañar. O sea que el diablo nos va a herir, pero la herida que el diablo nos puede hacer nos hará cojear, pero nunca nos hará morir, porque el diablo es alguien que tiene una herida de muerte. El diablo fue vencido en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Cristo despojó a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos. Entonces, eso fue una herida de muerte para Satanás. La cruz del Señor Jesucristo ha herido a Satanás en la cabeza. Alguien que tiene una herida en la cabeza es alguien que pronto va a morir. Alguien que es herido en el calcañar es alguien que de pronto se cae o de pronto cojea, pero no es una herida de muerte. Entonces, ese es la primera promulgación del Evangelio y fue la primera promesa. Y a partir de ahí empezamos a encontrar cuadros del Señor Jesucristo. Cuando Dios le quita a Adán y Eva las vestiduras que tiene de hojas de higuera y coloca unas pieles, se sobreentiende que Dios sacrificó a unos animales inocentes y tomó las pieles de estos animales inocentes para cubrir la vergüenza, la desnudez del pecado de Adán y Eva. Y ese animalito inocente que sacrificó Dios por primera vez en el jardín de Edén y arrancó su piel, ese animalito inocente se convirtió en el primer tipo del Cordero de Dios, en el primer Cordero inocente sacrificado por el pecado, en la primera víctima por el pecado, en el primer Cordero que apuntaba o que ilustraba a aquel Cordero de Dios, que es Jesucristo, que vendría, no para cubrir por un momento el pecado, sino para arrancar del todo el pecado de nuestras vidas. Entonces, ese evangelio, imagínense, está en el libro de Génesis y usted sigue leyendo la Biblia y en el Éxodo está la sangre del Señor Jesucristo limpiándonos del pecado, librándonos de la muerte. Está es representada también en el Cordero de la Pascua, en el Éxodo, donde había que echar la sangre en los dinteles y así, pero no puedo hacer el recorrido por toda la Biblia, pero en toda la Biblia está la promesa de aquel Cordero Redentor que nos libraría del pecado. Entonces, por eso dice el versículo 2, volvamos a Romanos 1, versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. O sea, un evangelio prometido, un evangelio esperado. Es la gran esperanza del mundo y de la humanidad. ¿De quién trata el evangelio? ¿Cuál es la esencia del evangelio? El versículo 3 nos lo dice. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahí está el contenido del evangelio. En el versículo 3 engloba todo el tema del evangelio, y es que el tema del evangelio no es una cosa, el tema del evangelio no es una idea, el tema del evangelio no es una doctrina, el tema del evangelio es una persona singular, una persona diferente, porque es una persona que es 100% divina, porque está diciendo que es su hijo, con H mayúscula, acerca de su hijo. ¿El hijo de quién? El hijo de Dios, una persona divina, el hijo de Dios. Naturaleza divina 100%, unida ¿a qué? A una naturaleza humana 100%, dice, acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, según la carne era del linaje de David. O sea, que este es el evangelio. El evangelio es Dios hecho hombre. La persona de Dios asumiendo naturaleza humana, viniendo a la historia a salvarnos, a redimirnos. Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre. En él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la ciencia y del conocimiento de Dios. En él habita corporalmente
toda la plenitud de Dios. Esta es la gloria del evangelio. Repito, el evangelio no se trata de una doctrina, el evangelio no se trata de una iglesia, el evangelio no se trata de un ministerio, el evangelio se trata de una persona. No se trata de que encontraste los caminos del Señor, se tiene que tratar de que encontraste al Señor. No se trata de que encontraste la iglesia verdadera, se trata de que encontraste al Cristo verdadero y ahora eres de verdad iglesia. No se trata de que encontraste la doctrina que te gusta, no se trata de que encontraste a Cristo. Por eso es el que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. La vida cristiana no consiste en cosas, no consiste en tener, no consiste ni siquiera en aprender, no consiste en asistir, no consiste en eso. Todo eso es secundario, todo eso es accesorio. La vida cristiana tiene que ver con conocer a Cristo, conocer a Cristo. Esa debe ser nuestra pasión, ese debe ser nuestro objetivo, ese debe ser nuestro enfoque. Ni siquiera la vida cristiana es una lucha para vencer la carne. No, eso es secundario. En la medida en que tú conoces al Señor Jesucristo, tú eres transformado. Así lo dice la palabra de Dios. Nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados por el Espíritu Santo en su misma imagen. La transformación ocurre cuando miramos al Señor. Así dice el libro de Isaías, miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Bueno, se trata de Jesús. No se trata de tu iglesia, no se trata de tu fe, no se trata de ti, no se trata de los hermanos, no se trata del pastor, se trata de Jesús. El evangelio es conocer a Jesús, conocer a Jesús, conocer a una persona. El evangelio tiene nombre propio. El nombre del evangelio es Jesucristo. Jesucristo es el evangelio. Continuamos entonces leyendo en el versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también vosotros. Paremos ahí. Vamos solo al versículo 5. Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. El apóstol Pablo está diciendo que la gracia, que es la fuente de la salvación, es la gracia. Cuando usted recibe la gracia de Dios, recibe la salvación. Y sí, la salvación se recibe a través de la fe, pero lo que obra la salvación no es la fe. La fe es la llave que abre el cofre que contiene la salvación. Pero la salvación es simplemente gracia, la gracia de Dios viniendo a mi vida para transformarme, para darme una vida nueva y para darme propósito, ¿cierto? Al apóstol Pablo, la gracia de Dios le dio no solamente su salvación, su vida eterna, el perdón de sus pecados, sino que la gracia de Dios lo constituyó en apóstol. Y cada uno de nosotros, según la gracia que nos ha dado, tenemos que ser lo que Él quiere que seamos. O como lo dijera en otra preciosa carta a los Efesios, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, en la gracia que Dios me da a mí hay salvación, vida eterna, perdón de pecados, adopción, regeneración y una cantidad de cosas, pero también hay un propósito específico para mi vida. Por eso es que la gracia de Dios es tan preciosa y es tan bendita, porque no solamente me da de su amor, sino que le da sentido, repito, le da propósito a mi vida, le da sentido a mi existencia, me da algo que hacer, me da identidad, me da respuesta a la pregunta ¿quién soy yo y por qué estoy aquí? Y eso definitivamente es lo más valioso que un ser humano puede alcanzar. Dice, ahora vamos a mirar a partir del versículo 6. A partir del versículo 6 vamos a encontrar a los destinatarios. Vamos a leer rápidamente del 6 al 15, donde el apóstol Pablo hace una descripción rápida de los destinatarios, o sea, de los creyentes de la iglesia en Roma. Estos destinatarios tienen unas características. Vamos a mirarlas aquí, como el apóstol Pablo los describe, entre los cuales
entre los cuales, o sea, entre aquellas naciones que han sido llamadas por Dios a obedecer este evangelio, dice, entre los cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Mire qué lindo, ahora le está diciendo, ustedes también han sido llamados a pertenecerle a Jesucristo. ¿A qué nos llama Dios? O sea, si quieres entender tu llamado, hay una frase que te debe guiar. Hay una frase que te debe dar claridad. Hay una frase que te debe dar sentido. Jesucristo te llama a que le pertenezcas a Él. Llamados a ser de Jesucristo. Eres una persona que ha sido llamada a pertenecer a Cristo. Si el de al lado no tiene ese llamado, no te amargues la vida. Lo tienes tú. Es personal. Dios te ha llamado a ti y tienes que obedecer. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Bueno, vamos a colocar aquí la primera característica, como les decía, llamados a ser de Jesucristo. La segunda característica es que fuimos amados por Dios. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Dios entregó a su Hijo Jesucristo antes de que nosotros pecáramos. Él proveyó a su Hijo. Él nos conoció desde antes. A los que antes conoció, a estos predestinó. ¿Cierto? El amor de Dios es eterno. Jeremías dice, con amor eterno te he amado. Así que tú estás aquí dando esta clase hoy, tú estás aquí y todo lo que la providencia de Dios proveyó en este día para que estuvieses ahí sentado escuchando esta clase, es que Dios te ha sentado ahí, te ha dicho, mira, ven, conéctate, que te quiero decir lo siguiente, eres amado de Dios. Eres amado de Dios, eres una persona amada de Dios y por eso es que te ha llamado a ser de Jesucristo y por eso es que te ha apartado para que le pertenezcas a Él. Dice el versículo, llamados, para todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Otra vez el apóstol Pablo está devolviéndole prácticamente el llamado y le está diciendo, ustedes también han sido llamados a qué, a ser apartados. Están llamados a ser santos. Repito, no se trata de si esto es o no es pecado, se trata de quién soy yo. Cuando te preguntes si algo es o no es pecado, más bien pregúntate quién soy yo y a qué me ha llamado Dios. Y con esa respuesta tú sabrás si eso que es lícito te conviene o no te conviene. Dice llamados a ser santos, llamados a ser santos. Y tenemos algo acá que son famosos por su fe. En el versículo 8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y el apóstol Pablo estaba agradecido porque él supo que la fe de los creyentes de Roma se divulgaba por todo el mundo. O sea, llegó a sus oídos. En Roma hay un grupo de creyentes firmes que aman a Dios. Si tu fe es genuina, si tu fe es verdadera, todo el mundo la va a conocer. Todo el mundo va a saber. Todo el mundo conocerá a una congregación que tiene fe. La fe es sumamente poderosa. La fe en el Evangelio del Señor Jesucristo es un arma completamente poderosa y es algo que transforma las vidas. Es imposible que una iglesia que cree en el Señor Jesucristo no sea famosa por su fe. Y finalmente tenemos algo más y es que son muy amados por el apóstol Pablo. Dice el versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor.
Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Bueno, el apóstol Pablo está expresándole a los creyentes de Roma cuánto anhela él compartir todo lo que sabe de Jesucristo, todo lo que sabe del evangelio, compartirlo con ellos. Y dice, es que yo soy deudor de todos ustedes. Él está diciendo, yo me debo a ustedes. Es un hombre que comprende con total claridad que Cristo lo ha llamado y lo ha tomado como esclavo para que sirva a las iglesias, para que instruya al pueblo de Dios. Y él no siente que le deban a él, sino que él siente que él es deudor de la iglesia, que todo lo que él tiene es una obligación entregarlo a la iglesia, que toda esa gracia que él ha recibido y que se traduce en un conocimiento profundo y claro de la palabra de Dios, del evangelio del Señor Jesucristo, es algo que él le debe a la iglesia, o sea, él está en deuda con todo creyente, por eso es que él dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Miren qué concepto tan diferente de siervo tiene el apóstol Pablo con respecto a los apóstoles que enseñan que el rebaño es el que le debe a ellos, que se vuelven gravosos para las iglesias, se vuelven una carga para las iglesias. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo tengo que entregarles a ustedes lo que tengo también, así como lo he hecho con otras iglesias, con otras congregaciones. Y se excusa al no haber podido ir y dice, yo he querido ir, pero he sido estorbado. Yo he querido ir, pero he sido estorbado. Entonces el apóstol Pablo está expresando aquí claramente el gran amor que siente, el gran amor que siente por la iglesia a la cual le va a escribir. Y eso es importante, sumamente importante, que amemos a la iglesia a la cual servimos. Si no amamos a la iglesia en la cual servimos, nuestro servicio es desagradable para Dios. No es un servicio que agrada a Dios. Todo lo que hacemos sin amor, todo lo que hacemos sin amor no agrada a Dios. Como lo escribió el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, si yo hablaré lenguas angelicales, pero no tengo amor, nada soy. Tenemos que amar a la iglesia en la que servimos. Tenemos que amar al pueblo al que le predicamos. No importa lo que hagamos en la iglesia, si es predicar, si es barrer, si es limpiar, si es servir, si es ser ujier, ser portero, si es interceder. Pienso que la muestra más grande de amor por una congregación es interceder por ella. La vida de oración del apóstol Pablo tenía que ser una vida muy intensa, porque si él dice que él sin cesar hace mención de ellos en sus oraciones, o sea que ora por ellos sin cesar, y ellos no son una iglesia que él haya fundado. ¿Se imagina usted todo el cúmulo de peticiones de un hombre que ha fundado un sinnúmero de iglesias, que conoce a un sinnúmero de personas y está delante de Dios todo el día clamando, y además tiene que predicar, y además tiene que viajar, y además tiene que hacer una cantidad de cosas, pero el amor todo lo puede y el amor hace que el tiempo rinda? Si usted quiere desarrollar cualquier ministerio en la iglesia, comience por orar por la iglesia y comience por amar la iglesia y sentir amor por la iglesia. Y si usted no siente amor por la iglesia, usted no puede servir en esa iglesia, usted no puede ministrar a esa iglesia, usted no puede cantar en esa iglesia, usted no puede hacer nada porque usted no ora por esa iglesia, ni la ama, ni la lleva en el corazón. Nada de lo que usted haga es agradable a Dios si usted no ama a esa iglesia, porque el poder de Dios fluye a través de su espíritu, y el espíritu de Dios se derrama en nosotros a través de el amor. Entonces, nosotros tenemos que, igual que el apóstol Pablo, amar la iglesia a la cual ministramos. Bueno, antes de pasar acá, quiero cerrar con los versículos 16 y 17. Donde el apóstol Pablo hace una declaración del evangelio, declaración que todos conocemos y que debe impactar nuestras vidas.
dice el versículo 16 y 17, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo nos está dando una lección aquí de coraje, de valor, de gallardía, de valentía. Él dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Hermanos, estamos a las puertas de los tiempos más difíciles de la iglesia. Vienen tiempos de persecución porque la maldad se ha aumentado, porque hay una persecución ya declarada contra el cristianismo, ya se está legalizando lo malo, el mundo está cambiando. Oiga bien, el mundo que estamos empezando a vivir, el tiempo que estamos empezando a vivir, ya es diferente, ya es diferente. Aquí ya a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Ya la iglesia se va a convertir en un grupo de gente extraña en la humanidad, de gente que estorba, sobre todo si usted tiene la mente de Cristo, sobre todo si su mente ha sido transformada por el poder de Dios. Usted no va a entender nada de lo que pasa en el mundo. O sea, a lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Y todo este sistema diabólico de antivalores que está cada día apoderándose de todas las instituciones, de todas las naciones, de los gobiernos, de los países, se va a levantar contra la iglesia. Y va a ser muy complicado predicar el verdadero evangelio. A la gente no le gusta el evangelio verdadero. A la gente le gusta el evangelio suavizado, el evangelio decorado, el evangelio de Dios tiene un plan maravilloso con tu vida, pero no les gusta el evangelio del Señor Jesucristo que dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. No les gusta el evangelio que muestra que realmente el hombre no es una víctima sino un pecador. Que el hombre realmente lo que merece es un castigo, ese evangelio no le gusta, no un premio. El verdadero evangelio del Señor Jesucristo, si bien no es fácil o grato de predicar, sí es poderoso para cambiar. El verdadero evangelio es el que cambia, es el que cambia. Dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque aunque el evangelio del Señor Jesucristo tiene unas características tan poco agradables, como por ejemplo una cruz, como por ejemplo sangre, como por ejemplo pecado, como por ejemplo infierno, como por ejemplo perdón, como por ejemplo misericordia. Es decir, en el evangelio Dios, en su misericordia, hace todo por nosotros que somos pecadores. Así que no es un mensaje humanista, ni positivista, ni motivador. Es un mensaje desafiante. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que no se avergüenza? Porque es un mensaje poderoso. Cuando podemos escuchar el verdadero evangelio, aunque áspero, aunque duro, aunque cortante, y ese evangelio penetra en nuestra alma, somos transformados. Somos transformados por el poder de Dios. Y allí comienza lo que se llama la salvación. ¿De qué tenemos que ser salvos? De nosotros mismos, de nuestro propio pecado, de nuestra propia maldad, de nuestra propia dureza de corazón, de nuestra vana manera de vivir. Y eso no se logra con positivismo ni con doctrinas humanistas. Eso lo logra el mismo Dios, pero a través del glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Ese evangelio tiene que ser predicado. Tiene que ser predicado con poder, autoridad y tiene que ser obedecido. Tiene que ser obedecido el evangelio del Señor Jesucristo. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a pasar a la primera parte de la exposición doctrinal. Lo que hemos visto hasta aquí es solamente la introducción de la carta a los romanos. La introducción que consta de el remitente, el tema y los destinatarios. Esa es la introducción a la carta. Ahora vamos a iniciar con lo que es el cuerpo de la carta. Bueno, la primera parte de la carta a los romanos
que está comprendida en los primeros 3 capítulos, habla de la condición perdida de la humanidad, la condición perdida de la humanidad. El apóstol Pablo, para hablar de la condición perdida de la humanidad, divide a la humanidad en 2 grandes grupos de personas. Y de hecho, todo el Nuevo Testamento está escrito en este contexto, donde el mundo está dividido entre judíos y gentiles. ¿Y por qué hay esa división en todo el Nuevo Testamento? ¿Por qué hay esa división a nivel mundial, judíos y gentiles? O sea, solamente los judíos y el resto, todas las naciones, los gentiles. O sea, ¿por qué los escritores sagrados dividían al mundo así? Es decir, cada ser humano era clasificado en dos categorías: o es judío o es gentil, o es judío o es gentil. ¿Por qué? Porque eso implicaba unas diferencias enormes. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro donde hay unos romanos y un cuadro donde hay unos judíos. Estos 2 grupos de personas tenían unas diferencias en cuanto a lo que Dios les había dado en su revelación, ¿Qué quiero decir yo? Que todo ser humano ha recibido una revelación de Dios, o sea, que Dios se ha revelado a toda la humanidad. A toda la humanidad Dios se ha revelado desde tiempos antiguos, desde siempre. Nunca ha habido un silencio de Dios, nunca ha habido un Dios ignorar a su creación. Dios siempre ha mostrado su gloria a toda su creación. Lo que cada persona hace con esa revelación que Dios da es otra cosa. El mundo gentil, o sea, todos los que no eran judíos, se caracterizaban porque solamente poseían la revelación general de Dios. ¿Y cuál es la revelación general de Dios? Es lo que Dios ha revelado de su gloria en la naturaleza, en la creación. En la creación hay una revelación. Así como cuando yo veo un edificio y al ver el edificio, doy por sentado que existe un arquitecto, un ingeniero y un constructor. Y aunque no lo esté viendo, la sola existencia del edificio es una demostración clara de que existió un ingeniero, un arquitecto y un equipo de constructores. Así también, todo lo que existe en el universo muestra con total claridad, con una claridad estructural, la célula, el átomo, las galaxias, el universo, el cosmos, todos los ecosistemas, todos los organismos vivientes, la composición del ser humano, la función del cerebro, del ojo, de los órganos. Todo lo que existe tiene un diseño, tiene una estructura, tiene una inteligencia, tiene una formación que reclama con total claridad la existencia de un creador. Eso se llama la revelación general, o sea, lo que Dios ha revelado de sí mismo en la naturaleza. Y esa revelación general es la que recibe todo hombre que nace sobre esta tierra. Todo hombre recibe esa revelación de Dios y lo vamos a leer más adelante. Pero hay otro grupo de personas que además de esa revelación de Dios dada en la naturaleza, ha recibido una revelación especial, como es en el caso del pueblo judío, que recibió la Torá, la ley, los profetas, los salmos, los libros poéticos, toda la revelación de la ley y los profetas. Una revelación especial, que es las escrituras, que es la revelación escrita o revelación especial. Entonces tenemos 2 clases de revelación. La revelación general, que es todo lo que Dios ha creado, que nos muestra que existe un creador, y la revelación especial, que para el pueblo judío es una adición más que le muestra con claridad quién es el creador. O sea, a través de la revelación general del universo podemos conocer muchos atributos de Dios,
pero a través de la ley, de la palabra de Dios, podemos conocer el camino para llegar y ponernos en contacto con ese Dios. Entonces, según la revelación que Dios le ha dado a cada pueblo, así el apóstol Pablo dividió la humanidad en gentiles y judíos. Y con esta división es que vamos a estudiar el primer punto del tratado de la Carta a los Romanos, que se titula La condición perdida de la humanidad. Humanidad que está formada ¿por qué? Por judíos y por gentiles. Vamos al versículo 18 y allí comienza ya el tema de la epístola a los romanos. Romanos 1, versículo 18, y leemos del 18 al 20 primeramente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En la carta a los romanos encontramos unos términos doctrinales que es necesario que estudiemos. En el chat del grupo yo voy a escribir un listado de esos términos para que usted busque el significado de esos términos en un diccionario y al continuar su lectura y su estudio del libro de Romanos, usted tenga claro el significado de esos términos. El primer término que vamos a ver esta noche es el término ira. La ira de Dios, ¿cierto? ¿Por qué el término ira de Dios? Porque nosotros entendemos por ira un arranque de ira, o sea, un arranque de enojo, o sea, un estallido de enojo, de rabia que se da en un momento. O sea, para nosotros la ira es como un ataque de rabia, ¿cierto? Cuando nos salimos de casillas. Pero el término la ira de Dios no significa eso. La ira de Dios no es un estallido momentáneo, como que se desesperó y ya no soportó más. No, el término ira de Dios es algo que es permanente, permanente. O sea, Dios está airado contra el pecado permanentemente. Es decir, el pecado a Dios le produce una ira permanente. Solo que Dios en su santidad no actúa gobernado por su ira, pero Dios manifiesta su ira. Dios manifiesta su ira. La ira de Dios, que puede sonar feo y puede sonar desagradable cuando no conocemos a Dios. La ira de Dios es la expresión que evidencia su justicia. Esa es la ira de Dios. La ira de Dios es la manifestación de que Dios es justo. Si Dios no se enojara por el pecado, Dios fuera injusto. Pero precisamente la santidad de Dios y la justicia de Dios se manifiestan en que a Él le ofende el pecado y que por ser un Dios justo no puede pasar por alto el pecado. Nosotros, habituados a abusar de la gracia de Dios, como Jonás, ¿recuerdan a Jonás? Que lo mandaron para Nínive y dijo, yo me voy para otro lado, yo no quiero ir a Nínive, y se fue, se metió en un barco, se acostó a dormir y aún en medio de la tormenta estaba dormido porque estaba abusando de la gracia de Dios, estaba abusando del perdón de Dios. Entonces nosotros que hemos sido instruidos en la gracia de Dios, pero que no se nos ha instruido en la ira de Dios, abusamos a veces de la gracia y se nos olvida ese rasgo del carácter de Dios, que es su ira, que no es otra cosa que la indignación permanente que Dios experimenta contra el pecado y contra la injusticia y contra la maldad, que es lo que hacen de Él un Dios santo. ¿Por qué tenemos tanto dolor y tanto sufrimiento en nuestra nación y en nuestro país? Porque hay algo que nos desmoraliza, hay algo que nos desilusiona. Estoy hablando
de mi país, de Colombia, hay algo que nos aplasta, que es devastador. ¿Y sabes qué es lo más terrible de nuestro país? La impunidad. La impunidad. El hecho de que el que hace lo malo le va bien. El hecho de que los grandes crímenes que se cometen de robo y de perversidad, de crimen, de asesinato, de robo, de todo este asunto, que se roban todo el dinero de los colombianos, todos los desfalcos, toda la corrupción, siempre queda impune. ¿Y por qué queda impune? Porque no hay nadie que realmente se indigne ante la injusticia, ante la iniquidad, porque todos son injustos y comparten su misma inclinación hacia la maldad. Pero es precisamente la santidad de Dios y su justicia la que hace que es imposible que Dios pueda tolerar el pecado. Y Dios está airado contra el pecado, y escuche bien, está airado contra el pecador, está airado contra el pecador. Y sé que este es digamos, un argumento que no todo el mundo procesa, porque se nos enseñó en alguna clase, en algún momento, algo salido de contexto o mal esbozado, que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. No. El pecado se manifiesta en el pecador y Dios aborrece todo completo. Aborrece el pecado y aborrece al pecador. Y para no extendernos en esa polémica, simplemente lo vamos a leer a continuación. La ira de Dios es precisamente esa indignación que siente Dios, porque Dios es santo y aborrece el pecado y aborrece al pecador. Entonces, vamos a mirarlo. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela. Fíjense lo que dice, la ira de Dios se revela, y eso está en un término, en un tiempo. La ira de Dios se revela. Analicemos la oración. Está en un presente continuo. ¿Qué significa un presente continuo? Es un tiempo verbal en el cual la acción se está produciendo permanentemente y continuamente. Quiere decir que en este momento en el que nosotros estamos estudiando esta carta, en este momento está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Que la ira de Dios se está revelando desde el cielo. Y podemos decir, no, pero si todo está tranquilo, no hay terremoto, bueno, por allá en Ucrania se están matando los rusos con los ucranianos, bueno, entonces de pronto ahí está la ira de Dios. No, no dice que se revela en guerras, no dice que se revela en terremotos, no dice que se revela, que la ira de Dios se revela con epidemias, no, no dice eso, aunque puede ser, pero en este momento no es eso lo que está diciendo. Leamos lo que está diciendo Romanos. No vayamos más allá, sino al libro de Romanos, porque estamos estudiando es el libro de Romanos, y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Término presente continuo, ahora mismo se está revelando. ¿Contra qué? O sea, Dios está revelando su ira. ¿Qué es revelando? Dejándola ver. ¿Qué es revelar? Revelar es quitar el velo, quitar el velo. Revelar es levantar el velo y mostrar que la ira. Eso está pasando ahora. ¿Cómo está pasando? Desde el cielo. ¿Contra qué está airado Dios? ¿Contra qué? Contra toda, escuche bien, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que más le enoja a Dios? De todas las injusticias que se cometen, de todos los pecados que se cometen, lo que más le enoja a Dios es que detengan la verdad. Oiga bien, que detengan la verdad. Si usted quiere saber cuál es el pecado que más aborrece Dios y cuál es la causa de que Dios esté enojado con los pecadores, es por detener la verdad. Escucha bien, detener la verdad, detener la verdad. No está nombrando ningún otro pecado. Está nombrando un pecado principal
que es el que acarrea que la ira de Dios descienda sobre los que practican ese pecado. ¿Cuál es ese pecado que se practica y que acarrea que la ira de Dios caiga sobre ellos? Detener la verdad. Y uno puede decir, pero nada más eso. Peor es fornicar, peor es violar, peor es... No, espere un momentico. Espere un momentico. El peor pecado que se puede cometer es detener la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de Dios. La verdad de que Dios es el creador. Siga leyendo conmigo. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto por Dios, porque Dios se lo manifestó. O sea, Dios ha manifestado su gloria. Dios ha manifestado quién es Él. Dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay ningún ser humano que pueda decir, yo no sé si Dios existe o no existe, es un completo absurdo, porque los cielos cuentan la gloria de Dios, porque todo lo que existe en la creación muestra con total claridad que existe un creador, por lo tanto es imposible negar la existencia de Dios. Es imposible. Es imposible. Dios ha dejado su marca en todo el universo y aún en nuestras mentes y en nuestras conciencias la ha dejado. De tal manera que hay una verdad que no puede ser detenida y es la verdad de que Dios existe y que es el dueño y creador de todo el universo. Pero esa verdad, hay hombres que la detienen y ahí es donde la ira de Dios se manifiesta. Versículo 21. ¿De qué manera estos hombres detienen la verdad de Dios? Vamos al versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, teniendo claro que hay un creador, porque la evidencia de su existencia la vemos todos los días con nuestros propios ojos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios hizo todo lo que nuestros ojos pueden ver. Y todo lo que nuestros ojos pueden ver muestra la gloria y la grandeza de Dios. Pero ¿qué hizo el hombre? Sabiendo que existía un creador, redujo ese creador cuya gloria estaba manifiesta en toda la creación. Lo redujo a una imagen. Comenzó la idolatría. El hombre comenzó a adorar estatuas y muñecos, a adorar criaturas. En vez de adorar al creador, empezó a adorar las criaturas. ¿Y qué sucede con esa adoración de criaturas? Que esa adoración de criaturas, sean animales o hombres u hombres, esa adoración de criaturas degrada a Dios, ofende a Dios, disminuye a Dios. Vamos a Éxodo capítulo 20, cuando Dios con celo, con ira, con enojo, nos muestra que Él aborrece, que Él considera que las personas que hacen estas cosas lo aborrecen a Él. Personas que detienen la verdad. ¿Cómo detienen la verdad? En vez de exaltar al Creador, que ellos saben, que ellos conocen, exaltan a las criaturas. Vamos a Éxodo capítulo 20. Mire lo que dice un mandamiento que todos conocemos. En el versículo 3, Éxodo 20, versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, no te harás semejanza de nada de lo que tú no conozcas. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Mire cómo se describe Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que me aborrecen. ¿Qué está diciendo ahí la Biblia? Está diciendo que Dios considera que cuando en vez de adorarlo a Él, adoramos a una cosa creada, sea una cosa, o sea una criatura, o sea un ser, o sea una persona, sea nuestro hijo, sea nuestro esposo, sea un muñeco, sea un santo, lo que sea que estemos adorando en lugar de Él, estamos degradando su gloria. Estamos degradando su grandeza y su majestad, y Él considera que una persona que hace tal cosa después de conocer a Dios, en vez de glorificarlo y darle gracias, comienza a adorar las criaturas. Él considera que esa persona lo aborrece. Por lo tanto, Dios va, lo dice el mandamiento, va a maldecir a esa persona y va a maldecir 4 generaciones de descendencia de esa persona. De lo grave y de lo terrible de lo que despierta la ira de Dios, ese tipo de pecado. Repito, el pecado que Dios aborrece es detener la verdad que hace que lleguemos a Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, es decir, vengan a conocerlo a Él. Dios quiere que la humanidad entera se vuelva a Él para que alcance salvación. Pero hay hombres que conocen a Dios, o sea, que conocen el Dios verdadero, pero que de manera voluntaria, adoran las criaturas y aún impulsan a otros hombres a que adoren esas criaturas. ¿Qué están haciendo? Deteniendo una verdad. Y es ese pecado y no ningún otro el que hace que la ira de Dios se derrame sobre esos pecadores. ¿Y de qué manera se derrama la ira de Dios? En el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Sabe qué pasa cuando yo degrado a Dios? Al quitar al Dios invisible del trono de donde yo debo adorarlo como Dios creador y colocar en ese trono a una persona, a una cosa, a una criatura, Dios se siente degradado y Dios se siente humillado. Entonces Dios en respuesta, hace que nosotros también, el que hace eso, se degrade también a sí mismo. Es como una consecuencia lógica. ¿Por qué? Porque somos imagen de Dios. Y la grandeza del ser humano depende de que esté en la presencia de Dios para que él pueda proyectar la imagen de Dios. Como una imagen depende si en el espejo se va a proyectar mi imagen, ese espejo tiene que estar frente a mí. Si yo me quito del espejo ya no hay imagen. La imagen de Dios depende de que yo esté en la presencia de Dios. Pero cuando yo le doy la espalda a Dios, dejo de ser imagen de Dios. Entonces, así como Dios degrada, así como el hombre degrada a Dios adorando criaturas en vez de al Creador, entonces como consecuencia la ira de Dios está sobre ese hombre que adora a las criaturas, que degrada a Dios, que le dice al Dios invisible, al Dios todopoderoso, al Dios infinito, al Dios eterno, este muñeco eres tú, o esta persona eres tuya, a esta persona le doy la honra y la gloria que le pertenece al Creador, pero esta es una criatura. Cuando hago eso, la ira de Dios está sobre mí. ¿Y qué sucede sobre mí cuando la ira de Dios está sobre mí? Dios me entrega a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón. Hermano, toda la promiscuidad sexual que hay, todo el homosexualismo que hay, todo el lesbianismo que hay, toda la adicción a la pornografía y al sexo que hay, cuando una persona se convierte en un esclavo de su propia sexualidad, es porque ha abandonado a Dios, es porque le ha dado la espalda a un Dios que ya conoció y se ha dedicado a adorar a una criatura.
Y esa es la historia de la humanidad, esa es la historia del homosexualismo, esa es la historia de la promiscuidad, esa es la historia de la depravación de la sexualidad humana en estos días. Le dieron la espalda a Dios y se hicieron dioses falsos. Detienen la verdad de Dios. Entonces no podemos adorar al Dios verdadero, sino que adoramos criaturas y adoramos templos y adoramos pastores y adoramos ministerios, porque han adulterado. Esta es otra forma. Pensamos, creemos que los únicos que cometen idolatría son los católicos. No, hermanos, no son los católicos los únicos que cometen idolatría. También los cristianos, cuando adulteran el mensaje de la palabra de Dios, cuando enseñan que Dios necesita tu dinero para sanarte, cuando cambian el carácter de la gracia, que es un atributo del carácter de Dios, Dios se complace en dar gratuitamente, sin esperar nada a cambio. Es decir, Dios da de gracia. La salvación es gracia. Toda dádiva que recibamos de Dios es gracia porque no la merecemos. Pero cuando empiezan a torcer el carácter de Dios, diciendo que Dios quiere tu dinero, que Dios te va a prosperar si das el dinero, cuando comienzan a predicar de un Dios avaro, de un Dios que lo único que quiere es satisfacer tus codicias y tus avaricias, cuando se comienza a adulterar la palabra de Dios, cuando detienen la verdad, todos esos ministerios que han creado un Dios falso, no un Dios conforme a su revelación, no un Dios conforme a su palabra, no el Dios verdadero, porque para que yo conozca a una persona de verdad, yo no puedo regirme por lo que los demás dicen de ella. Si yo quiero conocer a una persona, yo tengo que acercarme a esa persona y escucharla hablar. Yo tengo que saber quién es ella por su propia boca, yo tengo que observarla con mis propios ojos, porque muy probablemente alrededor me estén fabricando imágenes erradas de esa persona. Lo mismo sucede con Dios. Si yo no voy a las Escrituras, si yo no voy al Señor Jesucristo, yo no voy a conocer al Dios verdadero. Y hoy tenemos una cantidad de líderes que en nada se parecen a Cristo. En nada se parecen a Cristo. Y los siguen y los adoran. Por eso es que en esos ministerios hay tantos escándalos, todos ligados a la promiscuidad sexual. Escándalos de homosexualidad en todas las iglesias donde se adultera el evangelio. En todas las iglesias, y le pongo un reto a alguien que me diga que no es así, en todas las iglesias donde el evangelio ha sido adulterado, todos los altares donde el evangelio ha sido adulterado, todos los púlpitos donde la palabra de Dios ha sido adulterado, todos los lugares donde se ha hecho mercadería con el evangelio, en todos esos lugares hay pecados sexuales, de homosexualismo, de adulterio, de promiscuidad, de adicción a la pornografía, porque Dios los ha abandonado. Eso es lo que dice, que los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus propios corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y si quieres, siga leyendo para que vea que está hablando de todas las promiscuidades sexuales hasta acabar en el homosexualismo. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, cambiaron la Biblia por la psicología, por el humanismo, por la metafísica, por el positivismo, cambiaron la fe por el control mental, por la confesión positiva, cosas que no son bíblicas, cambiaron todo eso. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Esta es la ira de Dios manifestada. ¿Cómo se manifiesta? Vaya conmigo, no sé si lo dije al principio, pero usted debe tener su Biblia abierta porque si no, no va a poder captar todo lo que estamos diciendo. Con su Biblia abierta, vaya al versículo 24 y subrayo. Dios los entregó a la inmundicia. Esta es la ira de Dios, que se revela desde el cielo contra los que detienen la verdad.
los entrega a la inmundicia. ¿Cómo los entrega a la inmundicia? Los deja en la concupiscencia de sus corazones, o sea, que sean llevados de sus instintos sexuales, que no puedan pensar, que no puedan razonar, que no puedan ordenar su vida, que no puedan tener dominio propio, que sean solamente instinto sexual y ya, peor que los animales. Dios los entregó a la inmundicia. Luego, versículo 26 dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Mire que hay un proceso de degradación. Primero los entrega a la inmundicia, o sea, primero los entrega a pasiones vergonzosas, a un desenfreno de pasión sexual. Y a partir de ahí va degradando más. Luego, en el versículo 26 dice, los entrega a pasiones vergonzosas, y ahí comienza a aparecer el lesbianismo y el homosexualismo. Y sigue hablando el versículo 27, y en el 28 llegamos, primero, entregados a la inmundicia. Segundo, entregados a pasiones vergonzosas. Y el versículo 28 dice que fueron entregados a una mente reprobada. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así que perdieron el control de sus instintos. Sus instintos llegaron a controlarlos. Pasaron de una vida de promiscuidad sexual a una vida de perversión sexual. Se volvieron a la homosexualidad. Pero no solamente quedaron así, ahora tienen una mente reprobada. Una mente reprobada. ¿Y qué es una mente reprobada? Aquí hay una descripción de lo que es una mente reprobada. Versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí está la descripción de una mente reprobada. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que no solamente hacen lo malo, sino que se reúnen con los que también hacen lo malo y lo celebran. Eso es una mente reprobada. Esa es la ira de Dios. Esa es la ira de Dios. La manifestación más grande de la ira de Dios es por causa del pecado de detener la verdad, o sea, de hacer imposible que se conozca a Dios, tapando el hecho de que Él es el creador y adulterando la palabra de Dios que nos lleva al Señor Jesucristo, creando un Dios falso y llevando a la adoración de las criaturas en vez del creador. Cuando eso sucede, entonces viene la degradación moral, espiritual, sexual del ser humano. Y esta es finalmente la sociedad que tenemos, una sociedad depravada que marcha para que dejen matar a un niño aún de 6 meses. Parece que encuentran más placer, porque cuando una persona queda embarazada, el mismo día en que queda embarazada, podría darse cuenta que no lo quiere tener, pero aún le dan 6 meses de que la criatura se forme en su vientre y aún en 6 meses ya la puede matar. Esa es la sociedad depravada en la que nosotros como iglesia hemos sido llamados a ser santos. Hemos sido llamados a ser siervos del Señor Jesucristo. Y tenemos que estar preparados para lo que viene, que cada vez será peor. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se está manifestando, no en las guerras y no en las epidemias, sino en la mente reprobada, en los hombres y mujeres que están perdidos en sus pasiones vergonzosas y que han sido entregados a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones.